estadio. Y que precios como si fuera la final de la Champions. Populares, ¿no? Sí, que no nos alcanza para el estacionamiento. Sí. No, que ni va a haber aparte. No, sí, pero bueno, lo habían dicho en 1,200, ¿no? 1,200. ¿O no va a haber ya? Ya Se agotaron, ¿no? cerraron Hubo algunos pocos que sí accedieron a comprar el pase de estacionamiento, pero después quitaron la posibilidad y ya el que compró, que bueno, se va a poder meter. El que no compró, ya no va a poder meterse. Perfecto. Muy bien, conozcamos la actualidad del conjunto del América. Ahí está León Lecanda, a quien siempre me da mucho gusto saludar. León, ¿cómo estás? El gusto es mío, Ciro, fuerte abrazo. Así como lo comentan, los precios han causado sorpresa, malestar en algunos aficionados que consideran que son exorbitantes o desproporcionados, al menos respecto a la cantidad que se pagaba antes de la remodelación. A ver, para poner como un ejemplo, en el partido entre México, el Club América y Toluca, en la última jornada de la fase regular del Clausura 2024, más o menos hace 22, 23 meses, los boletos en las zonas superiores del estadio tenían unos precios de 250 hasta 400 pesos. Hoy el más barato, casi 700 pesos, Ciro, y de ahí para arriba, ¿no? Porque una sección lateral en la zona superior vale 1,025. Otra forma en la que los aficionados manifestaron su descontento fue el hecho de que en la primera fase de venta, a través de esta plataforma Funky, los fanáticos con membresía azul crema y todo tuvieron acceso a ciertas secciones del estadio, compraron sus boletos antes que nadie, ¿de acuerdo? Pero no les abrieron otras zonas que sí fueron puestas a la venta al público en general, es decir, en estas partes superiores del estadio, las más económicas, entre comillas, pues mejores asientos podrá tener aquel que se meta hoy a la plataforma y todavía alcance boletos que aquel que estuvo en la preventa. Eso sin contar a los abonados que los reubicaron en zonas donde no están conformes, y por supuesto también aquellos que incluso fueron separados y que la administración del estadio está tratando de encontrar la solución para que al menos se sienten juntos los 3, 4, 6 abonados que compraron sus asientos consecutivos en el viejo Ciudad de los Deportes. León, un fuerte abrazo, ya metiéndonos en lo que será el partido. ¿Cómo llega el América después de ese empate contra Nashville, después de toda la situación que pasó además con el aterrizaje de emergencia? ¿Cuál es el estado de salud de Borja? Fue André Jardine con 4 centrales nominales en ese partido con Vázquez por esa banda. Se le extrañó al colombiano. Nos adelantabas que Brian, que Rayito va a estar como titular después de no tener minutos ante Nashville. ¿Cuál es la situación de Borja y qué podemos esperar del América en este partido? Sí, mira, las bajas han sido el dolor de cabeza. Fuerte abrazo, Julia. En una América que ha venido padeciendo de este tema desde el año pasado, desde el 2025. A ver, a mí lo que me dijeron hace rato dentro del club es que los iban a evaluar hoy, que iban a esperar el entrenamiento 5 en punto de la tarde. Por cierto, está lloviendo bastante aquí en el sur de la Ciudad de México. Y ahí saber si están en condiciones Cristian Borja, Kevin Álvarez y Henry Martín. Estos 3 en duda para el partido de mañana. Además, tiene las bajas todavía a largo plazo, tanto de Luis Ángel Malagón como de Víctor Dávila, y Dagoberto Espinosa, que cada vez está más cerca de volver a tener minutos, pero todavía no está listo para reaparecer. Entonces, son muchas ausencias, como bien lo mencionas. El Shocker Vázquez no solamente jugó en el partido contra Nashville, también el sábado anterior contra Santos Laguna, y son 2 cosas. Una, está reemplazando en este momento al lesionado Cristian Borja, y 2, le está sumando para la regla de minutos, donde América todavía necesita 164 minutos más acumular en las últimas 4 fechas para cumplirla. Hola León, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. André Jardine ha sido muy vocal y no ha escondido que la prioridad de este club se llama CONCACAF para este primer semestre de 2026. A los primeros días de la próxima semana está el juego de vuelta frente a Nashville. ¿Cuál será la postura de cara al clásico joven? ¿Habrá rotaciones? ¿Jardine irá con su mejor cuadro? ¿Qué es lo que planea el técnico brasileño, tomando en cuenta que del lado de Cruz Azul la intención es poner lo mejor que tengan disponible el sábado por la noche en el Banorte? Sí, es que los movimientos se han dado en 4 o 5 posiciones. La base de 6, 7 jugadores la mantiene André Jardine, abrazo César, porque entiende el entrenador brasileño, 1, que tiene muchos lesionados la plantilla, 2, que tiene que tener en ritmo a sus jugadores, pues precisamente pensando en que la gran meta, el objetivo más grande que tiene este equipo es ganar la CONCACAF Champions Cup. Entonces, no le sorprenda mañana otra vez con Rodolfo Cota en la portería, Israel Reyes, Sebastián Cáceres en la defensa. Vamos a ver sobre todo cómo juega esa línea defensiva, ¿no? Si por ahí no tiene a Kevin Álvarez todavía y no apuesta por Aarón Mejía, pues seguramente Israel Reyes tendrá entonces espacio junto a Ramón Juárez, el propio Cáceres. Veremos
qué pasa también lateral izquierda, Rodrigo Dourado fijo, Rafael Veiga fijo como volante creativo, también Brian Rodríguez, Alejandro Sendejas, sobre todo si físicamente hoy se encuentran bien. Y en el ataque veremos, ¿no? Si pone a Raúl La Pantera Zúñiga para dar espacio a que Pato Salas juegue el próximo martes. Son una semana, César, ¿no? 3 partidos claves, de sábado a sábado, Cruz Azul, Nashville y Toluca, los 3 en el Estadio Banorte, donde América se juega gran parte de su futuro en los 2 torneos. León, y solamente para cerrar, como lo decía César, Jardine ha sido muy vocal, sí, porque don Emilio lo ha dicho, la prioridad y el objetivo es CONCACAF, porque hay una deuda pendiente de parte del conjunto americanista. Si el América no puede seguir avanzando en CONCACAF, si vuelve a tropezarse, vuelve a quedarse sin ese objetivo, ¿qué tanto crédito tiene André Jardine? ¿Habrá paciencia con el entrenador del tricampeonato para un torneo más, para ese Apertura 2026? Sí, gran parte del futuro de muchos integrantes del equipo, lo he dicho en varios espacios, depende de cómo le vaya al América en Conca Champions y también en la Liga MX, porque de una u otra manera hoy América no está quizá entre los más favoritos o candidatos a ganar uno u otro torneo, pero está peleando en ambos, está en zona de liguilla en el Clausura 2026 y también está pues a un partido de avanzar a semifinales en la Conca Champions. Dependerá en buena medida de la evaluación que se haga en el verano. Lo que yo he podido confirmar es que pase lo que pase en Conca Champions y en Liga MX en estas próximas semanas, André Jardine y su cuerpo técnico terminarán el torneo y ahí vendrá la evaluación, no solo sobre ellos, todos los niveles, porque ya hay una nueva presidencia deportiva del grupo a cargo de Ferran Reverter, el catalán que durante también mucho tiempo trabajó en la estructura directiva del Fútbol Club Barcelona y obviamente desde ahí partirá todo el análisis en todas las áreas, ¿no? Tocando directiva, cuerpo técnico y jugadores. León Lecanda, muchas gracias. Un saludo hasta Coapa, nuestro compañero pendiente de una América que ha tenido una semana caótica por ese regreso. Y Cruz Azul y su regreso al Estadio Azteca, pues será hasta la próxima. Dijeron que sí, por ahora nada más los cuates. Sí. Entonces, pues nada más el dueño del inmueble, ¿no? Así las cosas, lo cual no me extraña, ¿no? Te cuento un poco cómo fue la situación. Esta semana se reunió la gente de Cruz Azul con la gente de Oyamani, que es la propietaria del estadio, para tratar de negociar ese regreso. De momento les han dicho no, porque no quieren sobrecargar de actividad el césped del Estadio Azteca. Hay que recordar que este estadio se tiene que entregar el 13 de mayo a la FIFA para la Copa del Mundo. Entonces le dijeron, pues aguántanos tantito, sí vas a volver, pero después del Mundial. Ojo, Cruz Azul no se ha dado por vencido porque Nicolás Larcamón ha empujado, porque ya no quiere hacer los viajes a Puebla para cada partido como local. Siguen las charlas, pero al menos de primera instancia le han dicho a Cruz Azul, no, por ahora no, tu regreso sería hasta el verano, hasta después de la Copa del Mundo. Espérate que va a quedar bien chulo el estadio, ya verás. Te lo prometemos, va a valer la pena la espera, les dijeron. ¿Firmaría el empate el América, deciré? Sí, porque es un equipo que no ha encontrado esas secuencias que tanto buscas en el fútbol. Y la presión por parte del cuerpo técnico hacia los futbolistas es el hecho de que tienen que jugar con mayor libertad y naturalidad que no tiene el América. En el caso de Cruz Azul, en esa rivalidad, que es el clásico, por supuesto, el clásico joven, que es cuestiones de que no está en la órbita ahorita como se menciona, pesa más el tema del estadio, pero lo del Arcamón es más un plan de juego a saber nulificar lo poco o lo raquítico que ha sido el América. Entonces, si el América le dices es un 0-0, incluso sin goles, lo va a firmar. Colgaría otro 0, pero en bueno, su casilla, ¿no? De goles anotados. Pero lo positivo para el América. Lleva 14 goles marcados el América. La Hormiga por sí sola o por sí solo lleva 12 goles en lo que va del torneo. Estoy viendo aquí sus pronósticos. Julia, ¿quién va a ganar el partido de acuerdo con tu bola de cristal? Yo creo que Cruz Azul no lo pierde. Me quedo con un empate o con victoria de Cruz Azul. ¿Qué fue ahí? ¿Qué? Es que ahí está empate o Cruz Azul, ¿no? Supongo. No, aquí dice Cruz Azul. Por eso yo dije Cruz Azul, o sea, victoria. Okay. Que no pierde. Que no pierde, puede ser victoria o empate, estaba complicado ahí escribir las dos opciones, pero Cruz Azul, me voy con Cruz Azul. Sé que por supuesto viene golpeado y se va a hablar de la goleada de media semana, me parece que se equivoca el Arcamón también en el planteamiento y en varias cosas de ese partido, pero hablando de los jugadores, de los elementos que tiene Cruz Azul, sobre todo hacia adelante, le da mucho más de lo que te puede dar el América. Me encantó como lo dijo decir, raquítico, plano, he narrado al América
problema para Centroamérica en esta CONCACAF y de verdad, incluso lo platicaba con Ricardo Peláez, con quien compartí transmisiones, me decía, bueno, claro que hay una eliminatoria, 180 minutos, que vas a cerrar en casa, tienes que pensar en eso, pero no es como que América tenga que guardarse su vendaval, ¿no? Ofensivo, no vamos a guardar a todos estos hombres que golean cada semana. Tiene un problema tremendo para encontrar el gol, un problema tremendo para generar y también es endeble defensivamente con esos saltos de la defensa, dejando huecos. No lo pierde ante Nashville porque Nashville tampoco tiene un centro delantero de jerarquía, porque Suric tuvo dos que no pudo, Mukhtar el que daba un poquito más, ¿no? El alemán, el capitán, moviéndose a todo lo ancho, tuvo algunas ocasiones, pero tampoco Nashville pudo generar mucho en ese partido ante un rival como contra el que se enfrentó Cruz Azul. América también hubiera sido goleado, me parece, en CONCACAF. Aún así, regresa a casa, estará ante su afición, va a ser un partido cerrado, no creo que si Cruz Azul lo gana sea por goleada, tal vez sea por la mínima, pero me quedo con que Cruz Azul no lo pierde. Yo también creo que Cruz Azul lo gana, yo sí creo que lo gana Cruz Azul, de hecho está obligado a ganarlo, creo yo. Desiree, ¿tú qué piensas? ¿Cruz Azul? Cruz Azul. Sí, la misma razón, pero ahora voy a hacer el enfoque en Larcamón. Es un esquema que lo trabajan y lo saben jugar perfectamente. A lo mejor las ausencias, algunos movimientos como Omar Campos, Rotondi si va a iniciar, o sea, cuestiones donde sus carrileros volantes que pisan la zona de definición tiene una consecuencia positiva. Lo único que hay que destacar es qué tanto puede participar Paradela, que ha sido un jugador que ha ido a la baja un poco. Otra vez, y lo de esas secuencias de los mediocampistas, Jeremy, Palavecino, Paradela que tiene que participar, o Charlie, por supuesto. Entonces creo que en la balanza, para mí, se lo lleva Cruz Azul. César, ¿tú qué dices? Yo para mí voy empate y la razón sería porque yo veo un partido donde seguramente vamos a ver dos clubes con más miedo a perder que ganas de ganarlo. Porque Cruz Azul llega con 5 partidos sin conocer la victoria, lo acaban de exhibir en Los Ángeles y Larcamón sabe perfectamente que si pierde el clásico joven, la presión se viene hasta arriba. Y del otro lado un Andrés Jardine que no quiere perder los 3 clásicos de la temporada porque entraría a la historia, es algo que no le sucede al América desde la apertura 2011 porque su prioridad es CONCACAF y porque lo que decía Julia, ¿no? Hoy es más peligroso comer gelatina que enfrentar a la delantera del América. Entonces, yo no veo un partido donde podamos realmente ver un espectáculo futbolístico. Voy a ver a dos equipos seguramente mucho más preocupados por no irse derrotados y simplemente cada quien con su golpe y vámonos a lo que viene. La atención que todos damos Cruz Azul o empatos a nadie le da al América y el América es el favorito para ganar de acuerdo con las casas de apuestas, de acuerdo con los bonos. Vámonos a pausa y cuando... Por fin llegó el día que el americanismo lleva casi 2 años esperando, con una paciencia que francamente ninguna afición del mundo debería tener que ejercer porque el Azteca abre sus puertas, el América vuelve a casa y encima de esa noticia que por sí sola ya sería suficiente para que cualquier americanista se le salten las lágrimas de emoción. Resulta que Cruz Azul no va a poder volver al Coloso de Santa Úrsula hasta después del Mundial porque las autoridades del estadio determinaron que operativamente era imposible tener a los 2 equipos al mismo tiempo, lo cual en lenguaje de aficionado americanista se traduce simplemente en que el Azteca, pintado de azul y amarillo, en gradas y fachada, tiene un solo dueño y ese dueño llega este sábado a recibir a la Máquina, que acaba de recibir 3 goles del LAFC en la Conca Champions, como si fuera un equipo de 4ª división. Pero aquí viene la parte que como americanistas nos genera esa mezcla particular de ilusión y angustia que solo este club sabe provocar en sus aficionados con una regularidad que ya debería estar catalogada como condición médica reconocida, porque el América llega a este partido histórico con Henry Martín en duda, con Cristian Borja en duda, con Kevin Álvarez en duda, con Malagón fuera, con Víctor Dávila fuera, y con la presión adicional de que si pierde este clásico, habrá caído ante sus 3 rivales históricos en el mismo torneo, repitiendo el maldito 2011 que ningún americanista pronuncia en voz alta, porque solo mencionarlo trae mala suerte y genera flashbacks traumáticos que ningún psicólogo deportivo ha podido curar completamente en 15 años. Y como si todo eso fuera poco para mantener al americanismo en el límite permanente entre la euforia y el infarto colectivo, esta semana también hay una venta prácticamente cerrada que habla de la identidad más brasileña que nunca de este América de Jardine. Hay declaraciones de Ramón Juárez sobre el Azteca que te ponen la piel de gallina, aunque seas del Cruz Azul. Y hay un defensor cementero que tuvo más honestidad que todos los periodistas del país, juntos, al reconocer públicamente lo que todo el mundo sabe, pero nadie del otro bando dice. Así que agárrense el corazón, pongan la camiseta y recen lo que tengan que rezar, porque el Azteca nos espera y el América llega a casa con todo lo que eso significa. Dejen su like y su comentario que hoy los americanistas tenemos mucho que celebrar y mucho que rezar al mismo tiempo.
Vamos a comenzar hablando primero sobre el regreso al Azteca y sobre la noticia que el americanismo está celebrando con una intensidad que va mucho más allá de lo que cualquier resultado deportivo podría generar por sí solo, porque enterarse de que Cruz Azul no va a poder volver al Coloso de Santa Úrsula hasta después del Mundial, mientras el América lo usa como su casa exclusiva, es el tipo de noticia que como americanistas uno recibe con una satisfacción que es simultáneamente deportiva, territorial y profundamente emocional. Y hay que explicar exactamente qué pasó porque la historia tiene una ironía que el destino fabricó con un sentido del humor verdaderamente extraordinario. Resulta que Cruz Azul tiene un contrato vigente con el estadio que supuestamente le garantizaba el derecho de volver a jugar ahí, pero después de reuniones entre la directiva cementera y las autoridades del inmueble, se determinó con total claridad que operativamente era imposible tener a los dos equipos en el Azteca al mismo tiempo en este periodo previo al Mundial, y esa determinación administrativa que suena muy neutral y muy técnica en los comunicados oficiales, significa en la práctica que el Cruz Azul tiene que seguir buscando dónde jugar de local, mientras el América se instala cómodamente en el estadio más icónico de México como si nunca se hubiera ido, y como si la remodelación de 2 años hubiera sido específicamente para recibirlo a él y solo a él, con toda la majestuosidad que la institución merece. El periodista Alejandro Alfaro lo confirmó en su cuenta de X sin rodeos. América será por ahora el único en regresar al Azteca, y Cruz Azul podrá hacer uso del inmueble hasta después de la Copa del Mundo, punto final, sin más explicaciones necesarias. Pero como americanistas, el detalle que más nos llena de orgullo y que convierte este regreso en algo visualmente perfecto antes de que el partido siquiera comience, es que cuando Cruz Azul dejó el Azteca durante el periodo en que el América se fue al Ciudad de los Deportes, las Águilas aprovecharon esa ausencia para pintar completamente el estadio de azul y amarillo en gradas y fachada, convirtiéndole el Coloso de Santa Úrsula en una extensión visual del escudo azul crema que ahora recibe a su equipo con los colores correctos y sin ninguna marca cementera que diluya el simbolismo del momento, y eso como americanistas es exactamente el tipo de detalle que nos hace sentir que este estadio siempre fue nuestro, aunque los papeles digan otra cosa. La coincidencia histórica que completa el cuadro de manera perfecta es que el último partido jugado en el Azteca, antes de las remodelaciones, fue el bicampeonato del América ante Cruz Azul con marcador de 2-1, y que el primero del regreso sea nuevamente ante la máquina. Cierra un círculo narrativo que ningún guionista de Hollywood hubiera podido escribir mejor, aunque lo hubiera intentado durante años con todos los recursos disponibles. Pensando bien, tener el Azteca exclusivo mientras Cruz Azul sigue sin casa, fija es una ventaja que como americanistas tenemos la obligación de aprovechar al máximo en cada partido que se juegue en ese escenario, porque el estadio pintado de nuestros colores con la afición completa, empujando desde las tribunas, es una ventaja competitiva real que ninguna estadística de rendimiento puede cuantificar completamente, pero que cualquier jugador que haya pisado esa cancha entiende perfectamente desde el primer momento que pone un pie en el césped, ya que hablamos sobre ese regreso histórico que nos tiene a todos los americanistas con el corazón a 1000 por hora. Ahora vamos a hablar sobre el partido en sí mismo y sobre todo lo que está en juego este sábado, porque como americanistas tenemos que ser completamente honestos con nosotros mismos sobre la dimensión de lo que implica este clásico joven, más allá del simbolismo del estadio y del romanticismo del regreso a casa, porque si el América pierde este partido habrá caído ante sus 3 rivales históricos en el mismo torneo, ya habiendo perdido contra Chivas y contra Pumas en el Clausura 2026, repitiendo exactamente ese registro del maldito 2011 que todos los americanistas llevamos grabado en la memoria como una cicatriz que nunca termina de cerrarse completamente y que este sábado tiene la oportunidad de empezar a sanar de una vez por todas con un resultado que demuestre que este equipo tiene el carácter y la jerarquía que su historia exige en los momentos más importantes. Cruz Azul llega como sublíder de la tabla, pero con el ánimo por el suelo después de caer 3-0 ante el LAFC en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions, una derrota que matemáticamente no cierra la eliminatoria, pero que psicológicamente golpea a cualquier vestuario que tenga que procesar ese marcador, mientras simultáneamente se prepara para un clásico de la Liga MX en el Azteca, y esa condición mental del rival es exactamente la ventaja adicional que el América necesita aprovechar con toda la inteligencia y toda la intensidad disponible desde el primer minuto del partido. El panorama de bajas que llega de este partido es el capítulo que como americanistas uno quisiera poder ignorar, pero que la honestidad no permite esconder detrás del optimismo, porque además de las ausencias ya confirmadas de Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila, que llevan semanas siendo parte del paisaje habitual de este semestre,
El reportero León Lecanda reveló que Henry Martín, Kevin Álvarez y Cristian Borja están en duda para el clásico tras ser evaluados por el cuerpo médico, con resultados que todavía no están completamente definidos. Y uno como americanista no puede evitar preguntarse cuándo exactamente va a terminar esta cadena interminable de lesiones que ha convertido la enfermería de Coapa en el lugar más concurrido de todo el club durante los últimos meses. Borja se lesionó en un choque de rodillas con Rodolfo Cota en un entrenamiento que ya de por sí es el tipo de situación que uno no se puede inventar porque suena demasiado irónica para ser real. Álvarez arrastra molestias en la clavícula izquierda desde el partido ante Santos Laguna. Y Henry Martín sigue siendo el misterio médico más frustrante del semestre porque cada vez que el americanismo se ilusiona con su regreso aparece un nuevo contratiempo que posterga el momento indefinidamente. La noticia positiva que como americanistas tenemos que agarrar con ambas manos es que Dagoberto Espinosa está cada vez más cerca de volver y que Cruz Azul llega al partido en el peor momento anímico posible después de la paliza continental. La alineación probable quedará con Rodolfo Cota en el arco, Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Miguel Vázquez en la línea defensiva, Rodrigo Dourado y Eric Sánchez como el doble pivote de contención, Rafael Veiga como la pieza más creativa del mediocampo, Alejandro Cendejas y Brian Rodríguez por las bandas generando el desequilibrio que este equipo necesita desesperadamente, y Patricio Salas arriba como el centro delantero al que el americanismo le está rogando al universo que meta ese primer gol que todavía le debe al escudo en el partido más importante y más simbólico que podría escoger para estrenarse. Cruz Azul responderá con Kevin Mier en el arco, Jorge Rodarte, Willer Dita, Eric Lira y Gonzalo Piovi en defensa, Omar Campos y Jeremy Márquez en la contención, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino en el mediocampo, José Paradela como enganche y Gabriel Fernández arriba. El partido comienza este sábado a las 21:05 horas tiempo del Centro de México y se podrá ver en Canal 5, en televisión abierta, en TUDN, en señal de paga y en ViX Premium. Así que ningún americanista tiene pretexto válido para perderse el regreso más esperado del fútbol mexicano en lo que va del año. Yo creo que este América, con todo y sus lesionados, tiene el Azteca, tiene la afición y tiene el momento histórico suficientemente de su lado para ganar este partido si cada jugador que salte al campo entiende que esta noche no es un partido más, sino el comienzo de una nueva era del América en su casa. Mudando de asunto, pero sin alejarnos ni un centímetro de la emoción que genera este regreso al Azteca, ahora vamos a hablar sobre Ramón Juárez y sobre unas palabras que circularon esta semana con una fuerza emocional que ningún análisis táctico pudo igualar porque el defensor azulcrema describió en entrevista con El Heraldo lo que significa para un jugador prepararse para entrar al Coloso de Santa Úrsula con una honestidad y una precisión que como americanistas uno lee y siente exactamente en el mismo lugar donde guarda los mejores recuerdos que este club le ha dado a lo largo de su vida. Como aficionado, Juárez habló de cómo la sensación diferente empieza desde el hotel de concentración, continúa en los pasillos y los túneles del estadio y explota en ese momento específico donde uno sale a reconocer la cancha y ve el estadio completo en toda su majestuosidad, generando una emoción y un nervio que, en sus propias palabras, ningún otro estadio del mundo puede provocar con la misma intensidad, y agregó que este regreso en particular tiene un significado especialmente profundo, porque el momento que vive el equipo y todo lo que representa volver a casa después de casi 2 años de ausencia le da una dimensión emocional que va mucho más allá de los 90 minutos que dura el partido. Como americanistas, esas palabras de Juárez nos llegan directo al corazón, porque describen con exactitud lo que sentimos nosotros desde las tribunas cada vez que vemos a nuestro equipo salir del túnel en ese estadio, que para el americanismo no es simplemente un inmueble, sino la casa más grande y más hermosa que cualquier aficionado de fútbol en México puede imaginar para su equipo. Hay que destacar que Juárez no tiene garantizada la titularidad en este clásico, pero que su respuesta ante esa incertidumbre es de esas que como americanistas uno quiere escuchar de todos los jugadores del plantel, porque dijo con una naturalidad completamente desarmante que si le tocan 3 minutos o 90, los juega igual de feliz porque está orgulloso de representar a este equipo, y esa actitud colectiva sobre el protagonismo individual es exactamente el ADN que el América necesita en un partido de esta naturaleza, donde el equipo que juegue más unido que el rival suele ser el que se lleva los 3 puntos independientemente de los nombres en la alineación. Yo acho que Ramón Juárez debería hablar en el vestidor antes de que el equipo salga al campo este sábado, porque lo que dijo sobre el Azteca captura con más claridad que cualquier pizarrón táctico lo que significa defender ese escudo en ese estadio,
específico ante esa afición que lleva casi 2 años esperando este momento. En ese sentido, ya que hablamos sobre las perspectivas internas del americanismo ante este clásico tan cargado de emoción y de historia, ahora vamos a hablar sobre algo que como americanistas nos generó una satisfacción muy particular cuando lo leímos, porque Willer Dita del Cruz Azul hizo esta semana algo que los rivales del América raramente tienen la valentía ni la honestidad de hacer públicamente antes de un clásico, que es reconocer con todas sus letras que el América es un equipo con mucha jerarquía y con buenos jugadores, que estos partidos tienen otro sabor y se juegan de otra forma, y que la máquina llega al Azteca con el objetivo de hacer las cosas que ha hecho bien y corregir las que no han funcionado, una declaración que como americanistas uno lee y piensa que si el propio defensor del Cruz Azul está reconociendo la jerarquía de nuestro equipo antes de que empiece el partido, entonces algo muy correcto estamos haciendo, aunque los últimos resultados no siempre hayan reflejado toda esa jerarquía con la contundencia que la historia del club merece. Dita también habló del regreso al Azteca como un escenario especial, donde hace mucho tiempo no se juega un partido de este peso, y esa honestidad sobre la magnitud del escenario dice mucho sobre un jugador que entiende el contexto de lo que va a vivir este sábado y que prefiere llegar con los ojos abiertos antes que con la falsa confianza de quien subestima lo que tiene enfrente. Como americanistas, uno aprecia ese tipo de reconocimiento porque confirma que el escudo que defendemos sigue pesando en el imaginario del fútbol mexicano, aunque estemos en un momento de transición dentro del campo, y que la jerarquía histórica del América no se pierde con un semestre complicado, sino que permanece como un activo permanente que los rivales reconocen, aunque no siempre lo digan en voz alta. Pensando bien que Willer Dita hable con esa honestidad antes del partido, es una señal de respeto que el americanismo debe devolver con un rendimiento dentro del campo que justifique exactamente las palabras que el colombiano usó para describirnos. Cambiando de asunto, porque esta semana el América también tuvo noticias de mercado que merecen la atención del americanismo más allá del partido del sábado y que hablan de movimientos que están tomando una concreción muy interesante en los pasillos de Coapa. Ahora vamos a hablar sobre Diego Reyes y sobre una venta que, según el sitio Fútbol Tota, está prácticamente cerrada con el Flamengo de Brasil como destino definitivo del canterano azul crema que se encuentra cedido en el club carioca y que de concretarse le reportaría al América $2 millones por el 50% de la carta del jugador, cuyo buen desempeño en Brasil fue el factor decisivo para que el Flamengo tomara la determinación de ejercer la opción de compra que tenía disponible. Como americanistas, uno celebra que un jugador formado en nuestra cantera esté teniendo la oportunidad de desarrollarse en uno de los clubes más grandes e importantes del continente americano, porque eso habla de la calidad del trabajo que se hace en las fuerzas básicas del América y de que cuando los jóvenes encuentran el espacio correcto para crecer, tienen la capacidad de imponerse incluso en mercados competitivos como el fútbol brasileño, donde la competencia por los minutos es feroz y despiadada. Pero la posible venta de Reyes al Flamengo también abre una conversación más amplia que como americanistas tenemos que tener con honestidad sobre la identidad que André Jardín está construyendo en este club, porque el América se está convirtiendo rápidamente en el equipo más brasileño de toda la Liga MX, con una consistencia que ya no puede explicarse como coincidencia, con Jardín en el banquillo, con 3 jugadores de esa nacionalidad incorporados en el mercado invernal del 2026, con presencia brasileña en el cuerpo técnico, en el sub-21 y en el conjunto femenil, y ahora con un canterano que encontró su mejor versión profesional precisamente en el país del técnico que hoy dirige al América, una acumulación de conexiones que como americanistas tenemos el derecho de observar con atención para asegurarnos de que el proyecto que se está construyendo en Coapa sigue siendo profundamente americanista en su esencia, aunque incorpore influencias y talentos de otras culturas futbolísticas. Yo creo que la venta de Diego Reyes al Flamengo es una operación correcta para todas las partes involucradas y que el americanismo debería celebrar que un canterano nuestro esté triunfando en Brasil, pero también creo que la conversación sobre hasta dónde llega la identidad brasileña de este América es una conversación que la afición tiene todo el derecho de tener con la misma libertad y la misma pasión con la que discute cualquier otro aspecto del club que amamos con todo el corazón desde que tenemos memoria.